masa M y carga Q. Cuando se ponen en un tazón esférico de radio R con paredes no conductoras y sin fricción, las bolitas se mueven hasta la posición de equilibrio están separadas por una distancia R. Determine las cargas de las bolitas. Bueno, aquí yo he reproducido el dibujo que ustedes tienen en el práctico. Ahí están las dos bolitas, está el tazón esférico y está la distancia R de separación. Recuerden que R es también el radio del tazón esférico. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, vamos a ver. Primero, las dos bolitas que tenemos son idénticas, pero en particular son cuerpos puntuales cargados. Las bolitas tienen masa y además, al estar cargadas, tienen una carga eléctrica. Por lo tanto, esas dos bolitas pueden ser consideradas como cuerpos puntuales cargados. Ahora bien, si no tuviesen carga, estas dos bolitas estarían en el fondo del tazón esférico. Pero debido a la presencia de cargas, estas dos bolitas, y noten ustedes como las cargas son las mismas, dice, dos bolitas idénticas tienen igual masa e igual carga. Cuando uno dice que tienen igual carga, la carga tiene igual signo, igual valor numérico e igual unidad de medida. Como tienen igual signo, entre ellas aparecerá una fuerza repulsiva que lleva a las bolitas descargadas en el fondo, al estar cargadas, las lleva a la posición que ustedes pueden ver en la figura. Entonces, lo primero que vamos a hacer para encontrar cuál es la carga de estas bolitas, que se me dice el problema que están en equilibrio. ¿Están en equilibrio en qué situación? Bajo la acción de fuerzas. Bueno, vamos a determinar cuáles son esas fuerzas. Recuerden que las fuerzas hay de dos tipos. Las fuerzas de acción a distancia y las fuerzas de contacto. La primera fuerza de acción a distancia que nunca hay que olvidarse, eso ya se lo deben haber dicho en Física 1, es el peso. Y noten ustedes que acá yo he dibujado el peso en ambas bolitas. ¿Por qué tienen la misma letra? Bueno, porque recuerden que tienen el mismo módulo, porque las dos bolitas tienen igual masa. Y además son dos vectores iguales. ¿Por qué? Porque tienen la misma dirección, son paralelos. Tienen el mismo sentido, ambas van para abajo. Y como dijimos, tienen igual módulo. Por eso es P y P. ¿Cuál es la otra fuerza de acción a distancia que aparece sobre las bolitas? Y bueno, habíamos dicho que la ley de Coulomb es una fuerza de acción a distancia, es decir, no se necesita que las dos bolitas estén en contacto para que aparezca la fuerza. Es como la gravedad, son fuerzas de acción a distancia. Y en este caso, ya dijimos que la fuerza era repulsiva. ¿Por qué? Porque las cargas de ambas bolitas eran iguales. Las bolitas, se recuerdan que pueden ser consideradas cargas puntuales, porque son cuerpos puntuales cargados. ¿Y cómo hago yo para hallar, por ejemplo, la fuerza que actúa sobre la bolita que está a la derecha debido a la presencia del cuerpo cargado que está a la izquierda? Del cuerpo puntual cargado que está a la izquierda. Y bueno, yo para determinar esa fuerza, que es un vector, tengo que dar primero la dirección. ¿Cómo determino qué determina la dirección? Y una recta que pasa por las dos cargas puntuales. Recuerden que hay una sola recta que pasa por dos puntos. Y en ese caso la recta es horizontal. ¿Cómo es el sentido? Y bueno, puesto que las fuerzas son repulsivas, en el caso de la bolita de la
derecha, la fuerza tiene ese sentido. Ahora me dirán ustedes, ¿cuál será, cómo hago para dibujar la fuerza en la bolita de la izquierda debido a la presencia del cuerpo puntual cargado en la derecha? Y bueno, eso me lo responde el principio de acción y reacción, que me dice que la fuerza va a ser de igual magnitud, igual dirección, pero sentido opuesto. De ahí es que las dos fuerzas están a lo largo de la horizontal, es decir, tienen la misma dirección. Como vamos a ver, tienen el mismo módulo, lógicamente, y tienen sentidos opuestos. Bueno, estas son las dos fuerzas de acción a distancia: el peso y la fuerza eléctrica. Ahora nos queda ver las fuerzas de contacto, pero las bolitas, ¿en contacto con qué otros cuerpos se encuentran? Y bueno, en este caso hay uno solo, que es el tazón. Y el tazón hará una fuerza sobre cada una de las bolitas que es perpendicular, o sea, es normal al tazón, que se muestran acá con T y T. ¿Hay más fuerzas? Bueno, de acción a distancia no hay más. El peso, la fuerza de Coulomb. Y estas bolitas no están en contacto con ningún otro cuerpo, por lo tanto, estas son todas las fuerzas que actúan sobre las bolitas: el peso, la fuerza eléctrica y la tensión, y T, que está acá, que es la normal. Tengan en cuenta que en general las bolitas, ambas bolitas, tienen las mismas fuerzas. Por lo tanto, si yo quiero hallar, y como también tienen la misma carga y la misma masa, y bueno, sabiendo lo que le pasa a una, puedo saber lo que le pasa a la otra. Me dice el enunciado del problema que las bolitas están en equilibrio, y ahora yo puedo responder en equilibrio bajo la acción de tres fuerzas: el peso, la fuerza de Coulomb y T. Bueno, como están en equilibrio, voy a calcular la suma vectorial que hay sobre esa, sobre una bolita. Lo que le pasa a una bolita le va a pasar a la otra. Elijo una de las dos. Yo elegí la de la derecha. Si hay alguno que quiera hacer el estudio sobre la bolita de la izquierda, no hay problema. Bueno, como voy a tener que hacer una suma vectorial, voy a tener que buscar un sistema cartesiano sobre el cual voy a proyectar las fuerzas con las que tengo que sumar. El sistema cartesiano es el que se muestra acá. X positivo e Y positivo tienen esa dirección y sentido que se ve en la figura. Además, recuerden ustedes que, dado que el radio del tazón es R y la distancia de separación entre las bolitas también es R, se ha formado un triángulo equilátero, un triángulo en donde sus lados tienen la misma longitud, en este caso R. Y habíamos dicho en la teoría que en los triángulos equiláteros los ángulos internos son 60 grados. Por lo tanto, el ángulo que hace el vector R con el eje Y positivo va a ser 30. Y ahora vamos a calcular la carga. Recuerden que tengo que hacer la suma vectorial de la fuerza eléctrica, el peso y la tensión, y esto me tiene que dar 0 porque el sistema está en equilibrio. Vamos a calcular la componente X de esta suma vectorial. La fuerza, comencemos. ¿La fuerza eléctrica tiene componente en X? Sí, claro que tiene componente en X. Fíjense en ustedes, cae sobre el lado positivo de las X. Y entonces lo vamos a escribir como Fx. Recuerden que esto es el módulo del vector fuerza eléctrica, por eso uso la misma letra sin flecha. ¿El peso tiene componente en X? No. Respecto del sistema cartesiano XY que yo elegí, el peso no tiene componente en X, por lo tanto su componente X es 0.
La tensión tiene componente en X, sí, claro que tiene componente en X, y noten ustedes que esa componente en X cae sobre el lado negativo del eje X y esa componente negativa vendría a ser el cateto que se opone al ángulo de 30 grados. De ahí surge que el signo menos, negativo porque cae sobre el lado negativo de las X, es el módulo de la fuerza por el seno de 30 grados. Y esto tiene que ser igual a 0. Vamos a ver la componente I. ¿La fuerza eléctrica tiene componente en I? No. No, porque según el sistema que yo elegí, solamente tiene componente en X. No tiene componente en Y. Su componente en Y es 0, por lo tanto no la pongo. ¿El peso tiene componente en Y? Sí, claro que tiene componente en Y. Y fíjense en ustedes, cae sobre el lado de las Y negativas. De ahí es que aparece menos peso. ¿La tensión tiene componente en Y? Sí, claro que tiene componente en Y. Noten ustedes que el cateto en este triángulo rectángulo que cae sobre el lado Y positivo es el módulo de esa hipotenusa por el coseno de 30. Positivo. De ahí que resulta esta y esto tiene que ser igual a 0. En suma, que hemos obtenido nosotros que T por el seno de 30 es la fuerza eléctrica y T por el coseno de 30 tiene que ser el peso. Bueno, noten ustedes que acá yo tengo dos incógnitas. ¿Por qué? Porque recuerden que la carga no es conocida, por lo tanto no conozco la fuerza. Tampoco conozco la tensión T, es decir, no tengo dos incógnitas, pero tengo dos ecuaciones. Y esto, según el teorema fundamental del álgebra, puedo resolverlo. ¿Cómo lo voy a resolver? Bueno, dado el tipo de ecuaciones que se me presenta, voy a dividir miembro a miembro ambos miembros de la igualdad que ven. De esa manera me queda que T seno de 30 dividido T coseno de 30 es igual a la fuerza eléctrica dividido el peso. Noten ustedes que en el miembro de la izquierda tengo T en el numerador y T en el denominador, puedo simplificarlos. Y recuerdo que el cociente del seno de 30 al coseno de 30 es lo que se conoce como la tangente de 30. Noten ustedes que ahora una de las incógnitas, la T, que era la normal, desapareció y me queda una sola incógnita, la fuerza eléctrica, de donde resulta que la fuerza eléctrica, habíamos dicho, es la fuerza entre dos cuerpos puntuales cargados, por lo tanto obedece a la ley de Coulomb, cuyo módulo es K por Q cuadrado. ¿Por qué? Porque es Q por Q, el producto de las cargas de los dos cuerpos, dividido la distancia al cuadrado que hay entre las dos partículas, es decir, R cuadrado. Si yo reemplazo la fuerza eléctrica en la última expresión y despejo la carga, resulta que esta es igual a la raíz cuadrada de mg por R cuadrado tangente de 30 dividido K. Bueno, puesto que me dicen que M es conocido, G es la aceleración de la gravedad, una magnitud conocida, la distancia también, la constante de Coulomb también, la tangente de 30 también es un número conocido, por lo tanto conozco todo el miembro de la derecha. Si me dieran los valores numéricos de la carga y del radio, yo podría hacer la cuenta con una calculadora y calcular la carga. Recuerden aquí que esta raíz cuadrada admite dos signos, el positivo y el negativo. Eso significa que ambas cargas pueden ser positivas o ambas cargas pueden ser negativas. El resultado siempre va a ser el mismo. Recuerden además que yo les había dicho que siempre que hablemos de carga, la carga viene en un formato que es signo, valor numérico y unidad de medida. Bueno, aquí el valor numérico y la unidad de medida
no podemos calcularla. Sabemos que la unidad es el coulomb y en general, frecuentemente, vamos a trabajar con los submúltiplos de esa unidad. Pero dado que no tenemos los valores numéricos del resto de las magnitudes físicas, no podemos hacer el cálculo numérico. Pero sí podemos decir que este resultado vale tanto si ambas cargas tienen carga positiva o ambas cargas tienen cargas negativas. Bueno, con esto terminamos el problema 1. Pasemos ahora al problema número 2. Y dice, se tiene dos masas iguales M con iguales cargas Q y están unidas a través de un segmento vertical fijo de longitud L mayúscula. La masa inferior está fija al extremo inferior del segmento, mientras que la masa superior puede moverse libremente. A. Encuentre la posición de equilibrio de la masa superior. B. Encuentre la frecuencia de pequeñas oscilaciones de la masa en torno a su punto de equilibrio. Bueno, vamos a ver qué significa todo esto. Aquí, yo en la figura del extremo izquierdo he dibujado lo que me dice el problema. Tengo una barra fija de longitud L y en un extremo de esta barra fija, en el extremo inferior, se encuentra un cuerpo de masa M y carga Q. Voy a suponer que se trata de un cuerpo puntual y luego a una distancia I tengo un segundo cuerpo que puede moverse libremente. Ahora vamos a saber lo que significa, vamos a ver qué es lo que significa libremente, que también es un cuerpo puntual y que tiene la masa y la carga igual a la primer partícula. Bueno, vamos a ver qué fuerzas actúan sobre la masa que puede moverse libremente. Bueno, recuerden ustedes, hay dos tipos de fuerzas, las fuerzas de acción a distancia y las fuerzas de contacto. Puesto que tiene una masa, va a haber un peso, que es la primera fuerza de acción a distancia que hay. De ahí está marcada el peso en rojo. Luego, como son cuerpos puntuales cargados, aparecerá una fuerza entre ellos. Como las cargas son iguales, es decir, ambas positivas o ambas negativas, la fuerza va a ser repulsiva. Por lo tanto, va a haber una fuerza eléctrica repulsiva que es la que se figura ahí en color amarillo. Y ahora me pregunto, ¿hay alguna otra fuerza de contacto? Y uno pensaría, y sí, bueno, la bolita superior se encuentra, el cuerpo superior se encuentra en contacto con la barra fija de longitud L. Sí, pero me dicen que se mueve libremente. ¿Qué significa que se mueve libremente? Es que si hay contacto, la fuerza de roce es despreciable. Por lo tanto, no hay ninguna fuerza de contacto. Sobre ese cuerpo hay solamente dos fuerzas, que son las que se ven ahí, el peso y la fuerza eléctrica. Es claro que yo ahora tengo que hacer una suma vectorial de estas dos fuerzas y para eso tengo que elegir un sistema cartesiano. En realidad, el que he elegido es el que figura ahí en verde, XY. En realidad podríamos haber omitido el eje X, pero bueno, lo dejamos. Recuerden que el punto el origen de ese sistema cartesiano está en el centro de la bolita puntual. Bueno, yo tengo que hacer la fuerza eléctrica, la suma vectorial de la fuerza eléctrica más el peso. Y esto tiene que darme 0. Bueno, claramente las dos fuerzas solamente tienen componente en Y, la fuerza eléctrica tiene componente X y positiva, en tanto que el peso tiene componente Y negativa, es decir, que la fuerza eléctrica menos el peso tiene que ser 0. Bueno, la fuerza eléctrica entonces resulta, como está en equilibrio bajo la acción de estas dos fuerzas, la fuerza eléctrica tiene que ser igual al peso, y el peso no es otra cosa que el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. La fuerza eléctrica, como dijimos que se trata de dos cuerpos puntuales cargados, la fuerza eléctrica puedo calcular a través de la ley de Coulomb.
como K por Q cuadrado, debido a que ambas cargas tienen igual carga, dividido el cuadrado de la distancia que hay entre ambas cargas. En este caso lo he asumido como I. A esta I va a ser la I de equilibrio, la altura I o la distancia I que hay entre las dos partículas, que claramente puedo obtenerla de la primera igualdad. Y resulta que es K por Q cuadrado sobre mg en raíz cuadrada. Y guarda con esto, uno podría decir, como dijimos anteriormente, la raíz cuadrada vale tanto, puedes tomar el signo positivo como negativo. En el caso que tuvimos anteriormente, en donde la carga sí puede admitir signo positivo o negativo, era razonable tomar ambos signos a la raíz cuadrada. Sin embargo, acá I es una distancia. Y recuerden que las distancias son siempre positivas, por lo tanto acá el signo negativo hay que descartarlo porque no tiene ningún sentido físico. Bueno, muy bien, hemos encontrado la posición de equilibrio, es esta. No hay que hacer, no nos dan la masa, no nos dan la carga, no podemos hallar el valor numérico de esta distancia, ni tampoco su unidad de medida. Bueno, vamos a la parte B. La parte B me dice, yo ya he hallado la I de equilibrio, lo que hemos obtenido allá adentro. Ahora, supongamos que yo muevo a esa partícula por arriba o por abajo de la posición de equilibrio. ¿Qué va a ocurrir? Y bueno, ahora voy a tener una fuerza eléctrica prima que será K por Q cuadrado dividido la posición de equilibrio y vamos a suponer que la moví por arriba. Entonces ves más I cuadrado, más I de equilibrio más delta I al cuadrado. Donde vamos a asumir que delta I, el pequeño desplazamiento de la posición de equilibrio que le he dado es mucho menor que la posición de equilibrio. Bueno, aquí tengo que hacer una pequeña álgebra. Del denominador voy a sacar I de equilibrio factor común. Como se encuentra al cuadrado, sale I de equilibrio al cuadrado. Y me queda 1 más delta I sobre I de equilibrio al cuadrado. Esto que está aquí puede ser aproximado a 1 menos delta I sobre I de equilibrio. ¿Qué es lo que me va a quedar? Que la fuerza eléctrica prima, la fuerza eléctrica fuera del equilibrio es la fuerza eléctrica del equilibrio, haciendo propiedad distributiva con este paréntesis, menos K por I cuadrado sobre I cubo por delta I. Noten ustedes que si yo esta fuerza eléctrica la paso para el otro lado y defino la fuerza eléctrica prima menos la fuerza eléctrica en el equilibrio igual a delta F, encuentro que esta delta F es de la forma menos K por I. ¿Qué significa esto? Y bueno, significa que la partícula va a estar sometida a una fuerza de restitución menos K por delta X, que es lo que ustedes habrán visto cuando vieron el movimiento armónico simple, y por lo tanto la partícula va a comenzar, si yo la desplazo de la posición de equilibrio, va a comenzar a realizar un movimiento armónico simple alrededor de esa posición de equilibrio. Es decir, va a comenzar a subir y a bajar en un movimiento armónico simple. Y dado que no tiene fuerza de roce, ese movimiento, bueno, en principio va a perdurar, pero debido a que debe haber un roce despreciable con el tiempo, ese roce actuará de manera tal que la partícula quedará flotando ahí en su posición de equilibrio. Bueno, con esto
noten ustedes una cosa, y esto les quiero llevar tranquilidad a ustedes, y es el siguiente. Aquí nosotros hemos hecho un poco de álgebra. En el anterior problema no tanto, pero en este problema ya hemos hecho un poco de álgebra, es decir, hemos hecho un desarrollo en serie de potencias, algo que deben haber visto ustedes en análisis 1. Bueno, quiero aclararles que este es un problema de práctico. En un problema de práctico ustedes no tienen la presión del reloj como en un parcial. Por eso es que uno entonces se puede tomar ciertas libertades como estas, de dar problemas que involucran un trabajo algebraico un poco no complejo, pero sí laborioso. En el caso de un parcial no se van a tomar estas cosas. Yo me comprometo ante ustedes de que no voy a tomar, no van a tener que hacer una derivada, no van a tener que hacer un integral, no van a tener que hacer un desarrollo en serie. La matemática que van a usar es una aritmética, sí van a tener que hacer cuentas, por eso ese día procuren tener una calculadora, pero no más que eso. Yo a ustedes los voy a calificar por lo que han aprendido de física. Si saben de matemática, mucho mejor. Pero yo los voy a calificar por lo que saben de física. Bueno, con esto concluimos el problema 2 y vamos a ir al problema 3. Problema 3 dice: una esfera plástica cargada tiene una masa m y se cuelga de un hilo aislante de longitud L en una región en donde existe un campo eléctrico, ver figura. Si la bolita permanece en equilibrio en un ángulo entre la vertical y el hilo, calcular la carga de la bolita y suponga que la bolita pierde carga a una tasa de alfa medida en coulomb por segundo. Calcule la velocidad angular de la bolita. Bueno, vamos a ver. Yo acá he reproducido el dibujo que ustedes tienen en el práctico. Acá pueden ustedes observar la bolita plástica cargada. Pueden observar también la longitud L, el hilo aislante, que forma un ángulo tita con la vertical. La vertical es la línea punteada. Bueno, claramente está la gravedad que apunta hacia abajo y un campo eléctrico que tiene la dirección y sentido que se muestra en la figura. Está en rojo. ¿Quién genera este campo eléctrico? Y bueno, una distribución de carga que hoy aprendimos. ¿Quién puede generar un campo eléctrico de esa forma? Y lo puede generar un plano cargado. ¿Dónde está el plano cargado? Supongamos que es un plano cargado que está a la derecha de este dibujo, perdón, a la izquierda de este dibujo, y es un plano cargado positivamente. Y entonces nosotros sabemos que ese plano cargado positivamente y que está ubicado a lo largo de la vertical, genera un campo eléctrico que es perpendicular al plano, por lo tanto es perpendicular a la vertical, a la línea punteada, y como es positivo tiene este sentido que se muestra. Y además el módulo es constante. Bueno, muy bien. Yo entonces ahora me pregunto, me dicen que ese cuerpo está en equilibrio, en esta situación está en equilibrio. Y entonces yo me pregunto, ¿en equilibrio bajo la acción de qué fuerzas? Bueno, vamos a ver. Vamos a comenzar con las fuerzas de acción a distancia. Yo sé que las fuerzas de acción a distancia son el peso y la fuerza eléctrica. El peso, ¿para dónde apunta? Bueno, me dicen que la gravedad apunta así, por lo tanto el peso está acá en amarillo y apunta hacia abajo. ¿Qué otra fuerza hay de acción a distancia? Y la fuerza eléctrica.
La fuerza eléctrica, ¿cómo la puedo escribir? Bueno, como conozco el campo eléctrico y sé que esta bolita la puedo considerar como una carga puntual, o es decir, como un cuerpo puntual cargado, y yo sé que la fuerza que aparece sobre esta bolita lo vimos hoy, la ley de fuerzas. ¿Cómo es? Es el producto de la carga por el campo eléctrico que tengo acá. ¿Y qué dirección y sentido va a tener la fuerza? Y bueno, vamos a suponer que la carga es positiva, y entonces me va a dar que la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el campo. Por eso es que la dibujé acá, así en rojo. Bueno, ya tengo las dos fuerzas de acción a distancia. Resta por ver cuál es la fuerza de contacto. Para la fuerza de contacto me pregunto, la bolita en contacto con qué otros cuerpos se encuentra. Y bueno, con el hilo. Y bueno, el hilo hará una fuerza sobre la bolita, que la llamo T, que es la tensión. O sea que yo tengo que hacer ahora la suma vectorial de tres fuerzas, a saber, la fuerza eléctrica, el peso y la tensión. Para hacer esta suma vectorial tengo que buscarme, como siempre, un sistema cartesiano que está acá mostrado, X, Y, acá están los ejes positivos, X, Y. Noten ustedes que si este ángulo es θ, el ángulo que hace la tensión con el eje Y positivo también es θ. ¿Por qué? Por alternos internos entre la vertical, la línea punteada, el eje y tiene como transversal el hilo. Bueno, vamos a calcular las componentes X de esta suma vectorial, esta suma vectorial. La fuerza eléctrica tiene componente en X, sí, me voy al dibujo y veo. Tiene componente X positiva, des en cuenta que el vector rojo en rojo cae sobre el eje positivo. Bueno, muy bien. Entonces, fuerza eléctrica positiva. El peso tiene componente en X, me fijo nuevamente en el dibujo, no, el peso no tiene. Según el sistema cartesiano que yo elegí, este que está acá, no. Tiene componente cero. La tensión, que es el último vector, ¿tiene componente en X? Sí, claro que tiene componente en X, y noten ustedes que esa componente X cae sobre el lado negativo del eje X que yo elegí. Por lo tanto va a ser una componente negativa. ¿Y cuánto vale? Y vale T por el seno de θ. Y entonces me queda que es menos T seno de θ igual a 0. Vamos a la componente I. La componente I, la fuerza eléctrica, ¿tiene componente en I? No, no tiene. Según lo que yo elegí, no tiene. ¿El peso tiene componente en I? Sí, claro que tiene componente en I. Se ve. Cae sobre el lado negativo de la I, por eso va a tener que ir negativo. En tanto que la componente I de la tensión, vemos que cae sobre el lado positivo y es T coseno de θ. En suma, para hacer esa suma vectorial, ¿qué obtengo? Que T seno de θ es la fuerza eléctrica y que T coseno de θ es el peso. Nuevamente, yo no conozco la carga de la bolita, por lo tanto no conozco la fuerza eléctrica. Tampoco conozco la tensión. Nuevamente me veo ante el problema de tener un sistema de dos ecuaciones, como se ven ahí, con dos incógnitas, la tensión y la fuerza eléctrica. Una forma es eliminar una de las incógnitas, y noten ustedes que nuevamente si yo divido miembro a miembro ambas ecuaciones, el miembro de la izquierda me va a dar tangente de θ, en tanto que el miembro de la derecha me da fuerza eléctrica sobre el peso. Recuerden ustedes que la fuerza eléctrica habíamos dicho que es el producto de la carga de la partícula por el campo eléctrico. Si yo esta última igualdad la reemplazo en la anterior expresión, obtengo que la carga es mg sobre E
por la tangente de tita. Y así nosotros obtenemos este resultado. Esta es la carga que tiene la partícula. Noten ustedes que tita es el ángulo de equilibrio. Primero y principal, la masa de la partícula no cambia. La gravedad no cambia. El campo eléctrico tampoco cambia, porque es el campo eléctrico que genera, como les dije, un plano que no está dibujado, pero que está sobre la izquierda y que es positivo. O sea que mg sobre E no cambia. Es decir, si la carga cambia, es porque cambia el ángulo tita. Noten ustedes que para distintos ángulos titas hay distintas son las cargas que va a tener. O, dicho de otra manera, depende de la carga el ángulo tita de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo se va descargando? Si el cuerpo se va descargando, es decir, va perdiendo carga. Si pierde carga, quiere decir que va a cambiar el ángulo tita. Vamos a suponer, recuerden ustedes que para pequeños ángulos, y cuando hablo de pequeños ángulos hablo de ángulos que no superan los 7 grados, la tangente de tita se puede aproximar al ángulo tita. Y entonces la anterior expresión me queda que Q es aproximadamente igual a mg sobre E por el ángulo tita. Recuerden que hemos definido, que nos dice el problema, que la tasa, ¿qué es la tasa? Es la rapidez de cambio de la carga con respecto al tiempo. ¿Por qué tiene un signo negativo? Porque la carga va perdiendo carga, se va descargando. O sea que alfa es menos la derivada de la carga con respecto al tiempo. Bueno, si yo derivo la anterior esta igualdad, tengo que en el miembro de la izquierda voy a tener la derivada de la carga con respecto al tiempo, que como dijimos es menos alfa, y esto es igual a mg, dijimos que no cambia. El campo eléctrico no cambia con el tiempo, por lo tanto lo que sí cambia con el tiempo es el ángulo, y voy a tener la derivada de tita con respecto a t. Pero la derivada de tita con respecto a t, ¿qué es? La velocidad angular. Y entonces obtengo que la derivada de tita con respecto a t, despejando, es menos alfa E dividido mg. ¿Por qué significa el signo negativo? Y el signo negativo significa que el ángulo va disminuyendo con el tiempo. Esto se trata de una derivada negativa. Recuerden que la función tita como función del tiempo es una función decreciente debido al signo menos que hay ahí. Y entonces quiere decir que el ángulo disminuye a medida que pasa el tiempo. Hasta que, lógicamente, si dejamos pasar un tiempo largo, tita va a tender a cero, es decir, el cuerpo se va a estar completamente descargado y entonces el hilo va a estar, la bolita va a estar suspendida del hilo a lo largo de la vertical. Bueno, así llegamos al problema 4. El problema 4 tiene un error. Vamos a ver cuál es ese error. Pero antes de ver el error, vamos a ver qué me dice ese problema 4. Y el problema 4 habla que dos cargas más Q se mantienen fijas a una distancia de separación. Una partícula cargada menos Q de masa m pequeña se sitúa en el centro de ellas y luego, tras un pequeño desplazamiento perpendicular a la línea que las une, se deja en libertad. Demuestra que la partícula describe un movimiento armónico simple y encuentre su periodo de oscilación. Bueno, muy bien, aquí está el dibujo que ustedes pueden encontrar en el práctico. La partícula positiva, las dos partículas positivas, la distancia que se encuentra cada una de ellas del centro del sistema inercial XY es d sobre 2. La partícula superior es la 1, la partícula inferior es la 2. Luego, a una distancia x del origen del sistema inercial se encuentra la partícula negativa. ¿Cuál es el error que hay? Es claro que las cargas
la fuerza sobre la partícula negativa, debido a la presencia de dos partículas positivas, tiene que ser una fuerza atractiva. ¿Por qué? Porque tienen distintos signos. Y acá en el dibujo, F1 y F2, donde F1 es la fuerza que hace la partícula 1 sobre la carga negativa y F2 es la fuerza que genera la partícula 2 sobre la partícula negativa, están como fuerzas repulsivas. De ahí es que el dibujo correcto es el que se muestra a la derecha, donde F1 y F está en rojo y se trata de una partícula de una fuerza atractiva. Noten ustedes que el módulo va a ser el mismo, la dirección también, pero el sentido es opuesto. Y también ocurre con F2, tiene un sentido opuesto. Bueno, me dicen que debo calcular la fuerza sobre la partícula negativa. Ahí ya están las dos fuerzas que actúan sobre las partículas. Vamos a ver estas fuerzas. Lo primero que notamos, puesto que tenemos la dirección y sentido de ambas fuerzas, se ven ahí en el dibujo, nos resta calcular el módulo. Pero recuerden que el módulo de esa fuerza es, como se trata de cuerpos puntuales, me lo da la ley de Coulomb. Entonces es K por Q cuadrado. Recuerden que acá, como las cargas son iguales, entonces tengo que va a aparecer Q cuadrado dividido la distancia de separación A. Esto es para F1, pero si yo hago lo propio con F2, voy a obtener exactamente lo mismo. O sea que tanto F1 como F2 tienen igual módulo. Vamos a recordar que A, o mejor dicho A cuadrado, es D sobre 2 al cuadrado más X cuadrado. Que el coseno de tita en el triángulo rectángulo que se observa es cateto adyacente X dividido A, en tanto que el seno de tita es el cateto opuesto D sobre 2 dividido A. Bueno, yo tengo que hacer la suma vectorial de F1 más F2 y esto me tendrá que dar una resultante. La componente X es la suma de las componentes X de F1 y de F2, y la componente Y es la suma de las componentes Y de F1 y de F2. ¿Cuáles son las componentes de F1X? Es menos, ¿por qué? Porque está apuntando hacia el lado negativo de las X, del módulo de F1 por el coseno de tita. Y F1Y es F1 por el seno de tita. F2X es menos F1, ¿por qué? Porque dijimos que los módulos son iguales por el coseno de tita. En tanto que FI2 es menos también por F1 seno de tita. Noten ustedes que cuando yo sume las componentes X, la Rx va a ser 2 veces una de ellas, en tanto que Ri va a ser 0. Así, la única resultante de fuerza es menos 2 veces F1 por el coseno de tita, es decir, es menos 2K Q cuadrado. Recuerden que el coseno de tita era X sobre A. De ahí surge esta X y recuerden que A tenía esta expresión a la 3 medios. Ahora, ¿qué pasa si X es pequeño comparado con D sobre 2? O, dicho de otra manera, D sobre 2 es mucho mayor que X. Bueno, noten ustedes entonces, permítanme volver acá, si D sobre 2 es mucho mayor que X, al cuadrado va a ser mucho más. Por lo tanto, esta suma es directamente D sobre 2 al cuadrado, que a la 3 medios es D sobre 2 al cubo.
De ahí me queda que esto es menos 2K Q cuadrado D sobre 2 al cubo por X. Ahora bien, 2K, Q y D sobre 2 al cubo son constantes, son todas constantes, por lo tanto lo puedo escribir que la fuerza es del tipo menos K por X, donde X es el desplazamiento. Noten ustedes que entonces la fuerza resultante es del tipo menos K por X, menos K por el desplazamiento, es decir, se trata de una fuerza de restitución y por lo tanto esa fuerza de restitución obliga a la partícula que está a lo largo del eje X a realizar un movimiento armónico simple, cuya frecuencia omega cuadrado, o sea, 2pi veces la frecuencia al cuadrado, es K sobre M. Bueno, dado que K conocemos la expresión y conocemos M, la frecuencia es 1 sobre 2pi de toda esta magnitud en raíz cuadrada. Así, hemos encontrado el movimiento que realiza la partícula que está a lo largo del eje X y hemos encontrado la frecuencia del movimiento armónico simple. Bueno, vamos ahora al problema 7. Muchos dirán, pero profesor, estábamos en el 4, estamos en el 4, que era el que acabamos de hacer, y ahora saltamos al 7. ¿Qué le pasó? Al 5 y al 6. No, el 5 y 6 los vamos a hacer la clase que viene. Hoy vamos a hacer ahora el problema 7. ¿Por qué lo hacemos la clase que viene? Porque esos son problemas, dense en cuenta que hasta ahora hemos usado problemas en donde intervienen solamente la ley de Coulomb. Vamos a dejar los problemas 5 y 6 para la clase que viene, donde vamos a hablar sobre campo eléctrico. Y entonces, el problema 7, ¿qué me dice? Permítanme leer el enunciado. El enunciado del problema 7 dice que yo tengo dos cargas, dos partículas puntuales que tienen una masa e igual carga eléctrica. Vamos a suponer que estas dos partículas son dos electrones. Y estos dos electrones, lógicamente, tienen masa, tienen carga. Y entonces, yo lo que quiero averiguar, cuál es la relación que hay entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria que siente un electrón debido a la presencia de otro. No. Bueno, yo sé que la fuerza gravitatoria, o sea, la fuerza de atracción debido a las masas de los electrones, en módulo, tiene la siguiente expresión. Gamma, la constante de gravitación universal, por el producto de las masas de los electrones, dividido la distancia al cuadrado que están separados los electrones. En tanto que la fuerza eléctrica, puesto que los electrones son cargas puntuales, podemos asumir que son cargas puntuales, el módulo es la constante de Coulomb por el producto de las cargas. Recuerden aquí que estamos hablando de cargas de electrones. Los electrones tienen carga negativa, pero como estamos tratando con módulos, solamente aquí en esta cuenta interviene el valor numérico y la unidad de medida. El signo desapareció. Dividido la distancia al cuadrado, que es la misma distancia, pero se trata de los mismos electrones. Bueno, ¿qué quiero encontrar yo? Hay que recordar que el módulo del campo eléctrico, bueno, datos del problema, datos para hacer el problema. La carga del electrón en módulo es 1,60 por 10 a la menos 19 Coulomb. La masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y recuerden que la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, en tanto que gamma, la constante de gravitación universal, es 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Bueno, si yo hago el cociente de la fuerza gravitatoria a la fuerza eléctrica, dado que los
las distancias son las mismas, desaparecen y tengo que hacer esta cuenta. Si uno hace esa cuenta, encuentra que este cociente me va a dar un número del orden de 10 a la menos 44, es decir, 0,43 ceros y un 1. Como vemos, es un número extremadamente pequeño. ¿Qué significa? Y que las fuerzas gravitatorias son mucho menores, digamos, despreciables con respecto a las fuerzas eléctricas. De ahí es que cuando ustedes, por ejemplo, y nosotros también, hemos dado el problema del modelo atómico de Bohr, hemos analizado el modelo atómico de Bohr, hemos encontrado que solamente trabajamos con fuerzas eléctricas. Muchos podrían haber pensado, che, ¿por qué no usamos la fuerza gravitatoria? Pero las fuerzas gravitatorias son despreciables frente a las fuerzas eléctricas. ¿Cuán despreciables son? 10 a la menos 44 veces despreciables. Bueno, con esto hemos llegado ya al final del práctico del día de hoy, claramente. Recuerden que nos faltan los problemas 5 y 6 y el problema que tiene que ver con el dipolo eléctrico en un campo externo, eso ya lo hemos visto en la teoría, o sea que lo pueden ustedes calcular de ahí. Bueno, alumnos, esta es